Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de Ven, sígueme. Estoy saliendo tarde, atrasado, lo sé, lo siento. Ah, regresar del viaje ha sido un poco complicado, muchísimo, demasiado trabajo que hacer. Pero bueno, no estamos aquí para conversar de esas cosas, sino de las escrituras. Esta es la semana del 1 al 7 de abril, hoy es 2. El tema de la semana es reconciliados con Dios por medio de la expiación de Cristo, así que continuamos este tema, que es lindo. Y la asignación de la semana es Jacob capítulos 1 al 4. Hoy estudiamos el capítulo 1. Yo soy Daniel Ampudielazo. Este es el estudio de Ven, sígueme. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a estudiar, vamos a aprender de las escrituras entonces. Me gusta mucho la pintura, el arte que se utiliza para el estudio de esta semana. Tiene mucho que ver, pero como les dije, vamos por el principio, capítulo 1, vamos a leer un poco de la introducción de Ven, sígueme. De forma general, los nefitas consideraban a Nefi su gran protector. También los había protegido en contra de los peligros espirituales al advertirles del pecado y exhortarlos a venir a Cristo. Ahora esa tarea había recaído en Jacob, a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro. Jacob sentía la responsabilidad de amonestar osadamente a quienes estaban empezando a obrar en el pecado y a la vez consolar el alma herida de aquellos que habían sido heridos por los pecados de otras personas. Súper buena pregunta que nos ofrecen para el estudio de esta semana. ¿Cómo haría ambas cosas? Vamos a dejar hasta allí para empezar con las escrituras. De forma general, ¿quién era Jacob? Jacob era hermano de Nefi, obviamente hijo de Ley. Y siempre cuando hablamos de los viajes, siempre hablamos de Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. ¿Quién es este Jacob? Jacob ya es de los que nacen en el desierto. Esto nos da tener esto en mente, nos ayuda a entender un poco mejor de dónde vienen las enseñanzas, qué tipo de hombre era este Jacob, cuánto valor tenía. Imagínense un niño que, hijo de profeta y todas las cosas, pero en este conflicto entre su papá y sus hermanos, estoy hablando de Lamán y Lemuel, pero también criado de esta forma durante un viaje duro, un viaje difícil, tener una mamá muy mayorcita, un papá muy mayorcito, y ser criado en este ambiente que podríamos llamar hostil de cierta forma, no tanto por el ambiente familiar, obviamente sus papás, por sus hermanos sí, sus hermanos mayores, pero también por la naturaleza de crecer en un viaje, de nacer y crecer durante un viaje. Así que esto tenerlo en mente nos ayuda a darle carácter a este profeta, saber quién es. Sin más, leamos las escrituras. Ahora, empezando por el principio, vamos a ir no al versículo 1, sino al 2. Hablando de que Nefi estaba ya mayorcito, le da la autoridad a Jacob, no de los asuntos administrativos del pueblo, sino de los asuntos espirituales. Dice: y me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo llamado el pueblo de Nefi. Esta parte es interesante por varias razones. Yo les dije los asuntos espirituales porque él sería prácticamente el profeta después de Nefi. Pero fíjense que le entrega las planchas. Qué cosa más preciada habría en ese tiempo, en ese momento. Qué legado más importante, qué tesoro más grande que las planchas. Ahora, cuando estudiamos en Doctrina y Convenios, la forma en la que José Smith obtuvo las planchas, vemos el celo con el que Moroni cuidaba y lo fuerte que fue con José Smith al encomendarle las planchas. Yo me imagino a Nefi de una forma similar, pensando quién es la mejor persona en el mundo
bueno, el mundo que ellos conocían, que era un poco reducido, pero ¿quién es la mejor persona para yo entregarle los anales? Era mucho más que ser rey de los nefitas, era mucho más que ser el gobernante, el administrador. Fíjense cómo se describe. Que solo escribiera sobre las planchas las cosas que se consideren más preciosas. Y esto yo lo tomo por otro lado también. Si este fue el mandato de Nefi, eso quiere decir que él mismo escribió lo que para él era lo más precioso. En adelante, cuando cuando estudiamos todo el libro de Jacob, consideremos que esto es para Jacob lo más precioso. Yo creo que eso nos ayuda a valorar un poco más. No solamente estaba contándonos qué pasaba, ay, vino tal persona, hicimos tal cosa. Es lo más precioso. Continuemos. Ok, se detalla más adelante algunas de las cosas específicas. Se le dice que no escriba tanto de la historia, sino más de las profecías. Y Jacob declara que ellos sabían bastante de lo que habría de suceder porque él era profeta. Y no solo él, sino que también José. Fueron encargados para ser sacerdotes. Pero veamos el versículo 6. Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. Otra vez, se describe muchas revelaciones. Eso quiere decir que no hubo un momento en la vida de Jacob en la que a él le pasó algo, sino que fueron muchas las veces en las que él recibió revelaciones. Esto a mí me pone a pensar porque recuerdo que en alguna ocasión, en la misión, y esto no fue ni el presidente de misión, un misionero, estaba haciendo la reflexión en una clase entre misioneros. Y él decía, ¿cuál fue la última experiencia espiritual que tuvimos? Y nos pusimos a pensar, porque a veces pensamos, claro, tuvimos un bautismo hace 3 semanas y se sintió mucho el espíritu y fue muy especial. O a veces pensamos, claro, cuando ordenaron a mi hermano, a mi primo, a mí, al sacerdocio mayor, fue una experiencia increíble y sentimos muchas cosas. O todavía más, cuando uno va al templo y recibe las ordenanzas individuales. Eso fue la última gran cosa. Jacob habla de tener muchas revelaciones. En esa clase de las que les hablaba, la reflexión era: la última experiencia espiritual que tuvimos, mínimo, debió ser la oración que hicimos en la mañana, antes de salir de casa o cuando nos levantamos. Entonces nosotros sería muy bueno, muy recomendable, muy aconsejable, que busquemos tener más experiencias espirituales, ser más como Nefi, más como Jacob. Ahora, de ahí él describe el espíritu de mucha profecía. Entonces, para mí eso es relevante, porque bastaba con decir el espíritu de profecía, pero de mucha profecía, para mí habla de la plenitud o del poder de esas manifestaciones. El espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. Acabamos de salir de Semana Santa. ¿Qué experiencias tuvimos al meditar, al incrementar nuestro testimonio de Cristo? Continuemos. 7. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entraran en su reposo. No fuera que de algún modo él jurase en su ira que no entrarían como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Muy bien, la parte subrayada es donde nos vamos a concentrar. Trabajamos diligentemente. A veces aplicamos esto exclusivamente a asuntos de liderazgo en la iglesia, pero a mí me gusta traer todo a la familia. ¿Qué sería trabajar diligentemente entre nuestra familia a fin de persuadirlos a venir a Cristo? Si yo tengo esto en mi mente, en mi corazón, ¿qué trato, qué enseñanzas, qué disposición tengo hacia mi familia? Recordemos
que es bueno aplicar estas cosas a la iglesia. Esa es su aplicación más clara, porque ellos, Jacob y José, eran líderes espirituales, eran sacerdotes ordenados por Nefi, encargados para esto. Pero a mí, como les dije, me gusta mucho más aplicarlo a la familia. Entonces, siendo que una es la aplicación directa, pero la otra es para mí más importante, porque al fin y al cabo, a Jesús se le preguntó, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo enseña la parábola del buen samaritano. A mí me gusta decir siempre, ¿quién es mi prójimo? Es mi próximo, o el que está justo ahí al lado mío. Siempre las personas que están alrededor de nosotros van a ser sobre quienes mayor influencia tenemos. Y los primeros de ese grupo siempre van a ser nuestra familia. Así que trabajamos diligentemente para nuestro pueblo, para nuestra familia, a fin de persuadirlos a venir a Cristo. Otra cosa interesante de eso es que dice participar de la bondad de Dios. Cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, usualmente pensamos en algo difícil, algo duro, en un sufrimiento. Y Satanás quiere eso, quiere que pensemos en, uy, no, arrepentirse no. Por otro lado, Jacob lo entiende. Nosotros persuadimos a la gente a venir a Cristo para que participen de su bondad, es decir, para tener gozo. Somos más felices al venir a Cristo que de cualquier otra manera. Y de esto no hay vuelta, es así porque es así. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades, tentaciones. No significa tener una vida fácil, no lo va a hacer. No lo fue para ninguno de los profetas, para ninguno de los apóstoles, no lo fue para Jesús, el ejemplo más grande de una vida difícil. No lo fue para José Smith, no lo fue para Nefi, no lo sería para Jacob. Pero podemos participar de la bondad de Dios y tener la paz que viene de Él. Se habla de entrar en su reposo. Tener el alma tranquila, el corazón limpio, las manos limpias, nos ayuda a sentirnos en su reposo. Ahora, obviamente, esto de entrar en su reposo se refiere a más allá al salir de esta vida, entrar en su reposo donde podemos descansar de todo cuidado y pena, como lo hablamos cuando conversamos acerca de la resurrección, pero también es el gozo y la tranquilidad que viene de estar bien ante Dios. Continuemos. Versículo 8. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte, paréntesis, lo que hicimos la semana pasada, y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Dos puntos importantes y están marcados allí. Dios quiere que trabajemos en esta persuasión a todos los hombres, de llevarlo a Él. Punto número 2, parte de ese propósito, como lo mencionamos hace un momento, es sufrir su cruz y soportar la vergüenza del mundo. Ahora, ¿qué sería esto de soportar la vergüenza del mundo? A mí me hace pensar rápidamente en el sueño de Ley y su interpretación. Cómo la gente que estaba en el edificio señalaban con dedo de escarnio, decía la escritura. El mundo se burla de nosotros, se burla de muchas maneras, y tal vez esta es una pregunta útil para hacer en casa, noche de hogar o en el estudio de las escrituras de esta semana. ¿De qué forma el mundo se burla de nosotros? ¿Qué burlas han tenido ustedes? ¿De qué forma se trata de avergonzarnos del Evangelio o de ser parte del Evangelio? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que es para mí, pero encuentro más valor en preguntar a los demás para que nos alimentemos, de las experiencias de todo, y es algo que podemos hacer en casa y que nos puede ayudar a entender también por qué cosas están pasando los miembros de nuestra familia, qué dificultades están teniendo.
y de qué forma podemos ayudar. Continuemos. Versículo 10, esta parte es administrativa, pero interesante. Y como el pueblo amaba a Nefi en extremo, porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. Esto es una premisa para luego explicar que como la gente amaba tanto a Nefi, querían ponerle a todos sus reyes por nombre Nefi. Sea como sea que se llamen, Nefi II, Nefi III, no nos importa cómo se llame, usted también es Nefi. Entonces, a eso va la escritura. Esto de aquí, este versículo es una premisa. Pero me gusta más la premisa que el dato histórico porque vemos qué sucede con un buen líder. El pueblo amaba a Nefi en extremo. ¿Por qué lo amaban? ¿Y por qué lo amaban en extremo? Porque había sido para ellos un gran protector. Y aquí se menciona dos aspectos. Él los había protegido literalmente, físicamente, empuñando la espada de Labán. Y cada vez que pienso en eso me da mucha tristeza porque era en contra de sus mismos hermanos, sobrinos, etc. Y había trabajado también por su bienestar. Yo ahí pienso, bueno, ese bienestar abarca muchas cosas. ¿Qué significa? Doctrina y Convenios también aprendimos, todas las cosas son espirituales para Dios. No hay esta división de temporales y espirituales, para Él es lo mismo. Nefi había trabajado por su seguridad, porque conozcan los mandamientos, había trabajado para que ellos tengan un lugar donde puedan vivir tranquilos, pues no solamente era Nefi a quien querían buscar para hacer cosas malas los lamanitas, digámoslo de esa manera. A mí esto me pone a pensar otra vez, no solo en nuestro trabajo en la iglesia como líderes, pero sí, sino también en la familia. Ahora vamos primero en la parte de la iglesia, vamos ahorita al revés. Por el lado de la iglesia, yo me pongo a pensar no solamente en el trabajo de un obispo, de un presidente de estaca, sino de un maestro que se interesa por sus alumnos, observa sus rostros cuando está enseñando y se da cuenta quién está triste, a quién le pasa algo, quién está con su mente en otro lado, tal vez en muchas preocupaciones, y puede actuar por su bienestar. Yo tuve hace, no recuerdo, algunas semanas, 2 o 3 tal vez, tuve una clase y era evidente que había un asunto con una persona de la clase, y cuando se terminó la clase, busqué a esta persona para tener una conversación un poco más allá, ofrecer ayuda en la medida de lo posible. Y fue una experiencia especial, un poco difícil, y digo difícil, emocionalmente difícil. Pero finalmente estas son las situaciones que construyen la hermandad. Ahora, en la familia se aplica también, como les decía. A veces podemos pensar que algún hijo o hija, papá o mamá, no sé, la que sea su situación, no es agradecido como debería ser. Este detalle de que el pueblo amaba a Nefi en extremo es algo que a mí me ayuda a saber que nuestra preocupación y servicio por alguien más no es que nos paga con amor. No es solamente que uno se hace merecedor del cariño de la persona, porque uno no es que compra a punta de servicio el amor de otras personas, pero me hace pensar también en la resurrección, porque uno ama y por ende sirve, y la persona que recibe el servicio también ama. Si lo pensamos muy bien, Jesucristo es el que más servicio nos ha dado, el que más ha hecho por nosotros, y por eso le amamos profundamente. Entonces la resurrección va a ser un momento de reencuentro, de gran felicidad entre el que sirve y los que aman, y el amor es mutuo, como les decía, y a la vez es una forma de enseñar a otros cómo deben ser a su vez. Estoy siendo un poco redundante ahí, pero si yo
me preocupo por el bienestar de alguien más y trabajo por ese bienestar, esa persona va a ser inspirada a hacer lo mismo por alguien más, como una cadena de favores. Y como les decía, el ejemplo más grande siempre es Jesucristo, así que podemos imaginar volver a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo y este sentimiento natural de correr a sus brazos y de dar gracias. Cuando hay personas en nuestra vida que son como Nefi fue con su pueblo, no es difícil imaginarse correr hacia ellos también y dar gracias. Ahora, no esperemos el momento de la resurrección para ser agradecidos y para tener estos momentos, los podemos tener ahora, pero estaba pensando yo también en personas que ya no están. Ok, continuemos. Se habla bastante acerca de la historia, se habla de que unos eran jacobitas, josefitas y no sé qué majitas, pero Jacob dice, los voy a llamar para simplificar el asunto, lamanitas y nefitas, pero eran muchos hitas. Pero para hacerlo sencillo, nefitas, lamanitas, y eso se explica ahí. Vamos al versículo 15. Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad, y también Salomón su hijo. 16. Sí, y también empezaron a buscar mucho oro y plata y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Estos dos versículos muestran cómo a partir de que Nefi se va, y esto no es por hablar mal del siguiente rey, ni siquiera sé quién fue el siguiente rey, las cosas empezaron a decaer un poco. Fíjense que él dice un tanto. Jacob menciona como un poco, como que empezaron a tener orgullo. Ahora, para Jacob es evidente este descenso desde dos perspectivas, desde dos mandamientos. Por un lado, querían tener muchas esposas. Esto es un tema que se vuelve complejo de conversar si lo relacionamos con los inicios de la restauración de la iglesia, pero no vamos a entrar hoy en esa parte. Eso es un tema largo para otro día. Simplemente esta práctica, como se describe aquí, inicua, era porque estos hombres querían ellos tener varias mujeres, no a la manera de los antiguos profetas, y no estoy hablando de David y de Salomón, estoy hablando de profetas, de los patriarcas de la antigüedad, sino en esta forma que evidentemente, al ser llamado inicuo, era más tratando de legalizar algo malo que querían hacer. Prácticas que van en contra de la ley de castidad, evidentemente. Y esta parte del orgullo es donde más a mí me empieza a dar vueltas la cabeza, porque empiezan a buscar, yo lo podría decir procurar, mucho oro y plata. ¿Por qué esto es un asunto de orgullo? No todas las personas que tienen muchas posesiones son malas personas. Una de las personas con más recursos económicos que yo conozco es también una de las más sencillas y humildes. Entonces, no es que tener dinero sea malo, no es que buscar aumentar y progresar económicamente sea malo. Lo malo es cuál es el propósito detrás de eso. Y aquí se menciona el orgullo. Si se menciona el orgullo, eso quiere decir que estas personas que estaban buscando mucho oro y plata lo estaban haciendo con el propósito de sentirse mejores que alguien más. En el momento en el que mi propósito es yo ser más bacán, más chévere que otra persona, que yo tenga más estatus, que me miren con más respeto, con más admiración, estoy buscando satisfacer el orgullo. Entonces es una seria advertencia. Fíjense que con un poquito de esto, Jacob ya estaba atento y notando lo que estaba pasando, tratando de evitar que se vuelva peor. Versículo 17. Por tanto, yo Jacob les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Me gusta este versículo porque habla de obtener primeramente el mandato. ¿Cómo entiendo yo eso? Como que él oró, buscó la inspiración y de ahí fue a hablar con ellos. Y esto es evidente para cualquier maestro,
pero voy a ser enfático en eso. Cada vez que nosotros necesitamos hablar algo que es un poco complicado, un poco difícil, algo que podría ser susceptible, algo que podría afectar a otra persona emocionalmente, cada vez que nosotros necesitamos decir algo de un tema que pueda ser un poco complicado, buscamos primero tener inspiración. Porque si yo voy a alguien más directamente a criticar o a atacar, aun si fuera, entre comillas, por razones justas, la razón detrás de todo ello no lo sería. Sería mi propio orgullo para yo sentirme mejor que la otra persona. Por otro lado, si yo miro estas cosas con aflicción, con un poco de dolor, con un poco de pena porque alguien más no está haciendo lo correcto, y procuro primero la revelación, inspiración, yo puedo ir con palabras que sean mejores para ayudar. Versículo 19. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Una vez más, esto es un asunto de liderismo en la iglesia. Hay una seria responsabilidad y liderismo, otra vez, no solamente el obispo, el presidente está acá. Yo veo aquí muchísima más aplicación a maestros. De hecho, el presidente del Quórum de Eldres, obviamente, presidente de la Sociedad de Socorro, las demás organizaciones auxiliares también. Pero yo veo esto sobre todo en maestros, porque habla de enseñar con diligencia la palabra de Dios. Y como les decía, como lo hemos dicho muchas veces, esto se aplica a la familia. Si yo no enseño diligentemente, con todas las fuerzas que yo tenga, mis vestidos estarán manchados con la sangre de aquellos, mi familia, mis hijos, que no hayan conocido lo que necesitaban saber para poder enfrentarse a la tentación, para decirlo de forma resumida. Ahora, no significa que si en mi clase, volviendo al liderismo, si en mi clase hay alguna persona que no se está portando bien, no significa directamente que sea mi culpa. Pero si yo no he procurado, otra vez, enseñar la palabra de Dios con toda diligencia, trabajando con todas mis fuerzas, si yo he hecho esto y la persona no hace caso, ya es asunto de la persona. Pero por otro lado, si yo no lo he hecho, si no he enseñado como debería hacerlo, entonces parte de esa responsabilidad es mía. Hemos hablado, creo que hasta de más, me he tomado mucho tiempo para hacer esta explicación. Empezamos con algo bonito, si se dan cuenta es una introducción solamente. Vamos a entrar mañana y los días siguientes a qué es lo que enseña Jacob y cómo lo enseña, con toda esta premisa de su sentir de responsabilidad, de saber los pecados que ya estaban entrando por ahí y de saber que de lo que él escribe en el libro de Mormón deja lo que es más precioso para él. Esta semana se va a poner buena. Mis queridos hermanos y hermanas, conmigo hasta ahí por hoy. No olviden que en casa deben leer todo. Si este video les ha gustado, no olviden dejar su like. Ayuda mucho. Compartirlo con alguien si creen que va a ser de ayuda. Conmigo será hasta la próxima. Hasta mañana. Chao.